A una persona muy querida, a un hombre sumamente crítico, un académico, un intelectual, un hombre, no digo más nada porque después voy a parecer como Jaletti. Y a mí no me gusta ser Jaletti, pero sí me gusta reconocer los méritos de una personalidad como mi querido profesor Ángel Lombardi. Profesor Lombardi, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y lo primero, ¿cómo está tu esposa? Profesor, ella tiene un problema y estamos luchando, la familia muy unidos y los amigos muy unidos y toda la gente buena, los ángeles que me ayudan para que ella mejore y para poder tratarla. Muchísimas gracias por su preocupación, que me la ha hecho público hoy y en privado también. Profesor, ¿cómo ve la cosa en Venezuela? Voy a hacerle una pregunta general para luego ir diseccionando e irnos a lo particular. ¿Cómo ve la Venezuela en este momento, 1 de junio 2023? Bueno, mira, la situación, como diría un comentarista deportivo, está fluida, ¿no? O sea, es natural que en este año 2023 se están ubicando cada quien para participar en el proceso electoral del 2024. O sea, el partido estelar se va a jugar en el 2024, pero de aquí a allá hay poco tiempo y mucho tiempo, valga la paradoja, ¿no? Hay mucho tiempo porque evidentemente en año y medio largo, un año y medio, muchas cosas pueden pasar y especialmente las que no se pueden prever. Ahora, en términos de lo previsible y visible, hay el proceso de la oposición tratando de crear un proceso participativo de unidad nacional, porque realmente de manera sensata y sentido común, a la oposición le interesa una candidatura única que aglutine y sume y realmente represente a la mayoría que quiere un cambio, ¿no? El gobierno va a jugar a lo contrario. El gobierno aparentemente ya tiene candidato definitivo, el señor Maduro, y van a jugar a la división. Mientras más candidatos y más confusión, y lógicamente eso favorece al oficialismo, ¿no? Y el otro problema es que el gobierno, como no acepta una regla preestablecida, entonces bueno, y tiene el control de todos los poderes, en cualquier momento puede sorprender con cualquier hipótesis que de hecho ya están circulando: anticipar las elecciones, tratar de convocar un proceso electoral general, y si no es verdad, mientras estén lanzando esta información, está creando confusión. Pero bueno, yo creo que también la oposición, hay políticos con sentido real, realista, y nadie se chupa el dedo en este tipo de situaciones, ¿no? Muy Así bien. que yo veo un proceso que ojalá se mantenga por lo menos un mínimo de normalidad y legalidad, ¿no? Y que el CNE realmente permita generar confianza. Pero todo esto depende más del gobierno que de lo que pueda hacer la oposición. Ahora, profesor, vea usted, comencemos la disección del problema venezolano. Ayer veía al señor... Juan Carlos, te oigo muy tenue. Vamos a ver si mejoran mi audio por allá. ¿Me escucha ahora, profesor? Sí, poquito mejor. Ok, el presidente de la encuestadora SECA decía ayer en un programa que el 65% de la población no está inscrita en ningún partido, más bien anda como alejada de estas cosas, y que cuando sumas la cantidad de personas que están inscritas en un partido, a la oposición le queda apenas un 7%. Quiere decir, según él, para esta primaria la votación pudiera estar cercana al 7% de los electores, 7 por 2, si somos 20 millones, 14, 1.400.000 votos en una primaria. Yo quisiera preguntarle a usted cómo observa eso le daría legitimidad, porque todavía el doctor Eduardo Fernández, que acaba de ser conferido el día de ayer como doctor honoris causa por la URBE, dice que hay que ir a un consenso, que lo prudente es buscar un candidato único para todos. Lo escuchamos, profesor. Bueno, mira, las encuestas están reflejando, a mi juicio, de una realidad, ¿no? En este momento la mayoría nacional no está en el proceso electoral, ni en las primarias opositoras, ni en las elecciones presidenciales. Para la gente que vive en la dura cotidianidad, que es la mayoría, el proceso electoral lo ven todavía muy lejano, ¿no?
Y mientras tanto, el proceso de la oposición lo ve como un proceso interesante, importante, pero todavía no se va a involucrar. Dada la situación, repito, difícil de la mayoría, eso me parece natural, nada sorprendente, ¿no? Además, recuerda que el proceso de la llamada primaria es un proceso básicamente partidista o grupal. O sea que hace pensar que aquí se va a volcar la mayoría de los venezolanos, creo que es un error de perspectiva. Inclusive es una matriz peligrosa a mi juicio, porque si se crea la expectativa de una gran participación y después no se logra, bueno, el gobierno le sacará punta y dirá que realmente no representamos a nadie como oposición, ¿no? Este es un momento en donde los grupos y los partidos organizados están creando, o sea, una organización y una movilización en torno a su precandidato o su candidato en las primarias, ¿no? Pero hay que recordar que ningún candidato en las primarias realmente es candidato a la presidencia, son candidatos a una primaria unitaria. Entonces hay que entender pues, que este es un movimiento simplemente de medición de fuerza, de movilización, de mensaje. Entonces hay que esperar a octubre para realmente, diríamos, entrar formalmente en campaña electoral, si la oposición logra crear ese candidato o candidata referente, ¿no? En medio de todo ese drama, como usted lo dice, la gente, hoy está el dólar, lo digo en este momento, el promedio en este momento 1.05 de la tarde, 27,63, y vamos a ver Banco Central de Venezuela, 27.63, Banco Central de Venezuela 26,26. Sigue la máquina de moler los ingresos, sobre todo los ingresos en bolívares de los venezolanos, y cada quien tiene entonces que anda buscando cómo salvarse de esta vorágine. Ahora bien, profesor Lombardi, usted que es un hombre, yo pudiera utilizar con usted, yo creo que usted es un hombre de sentido común. En algún momento mi querido hermano y amigo Fernando Chumaceiro decía que es el más escaso de todos los sentidos. ¿Qué características debe tener el candidato o la candidata para que corresponda? No es el que gane, o sea, el que pudiera concitar un gran apoyo popular, y ese gran apoyo popular tiene que morder la disidencia del chavismo y, ¿por qué no?, alguna gente descontenta con Nicolás Maduro desde el mundo del PSV. Lo escucho, profesor. Mira, nunca se tendrá la candidata o el candidato ideal que satisfaga a todos, ¿no? También eso hay que precisarlo, porque si estamos buscando un mesías o una mesías, un poco como pasó en el 98 en torno a Chávez, bueno, estaríamos repitiendo el mismo error, ¿no? El mismo error sociológico y político del salvador o salvadora de la patria. Yo creo que aquí hay que decirle claramente a la gente que la idea es una candidata o un candidato que tenga experiencia, que tenga visión política, que logre sumar sectores y voluntades, que tenga un mensaje comprensible, práctico y real de convocar a los mejores talentos, a un gobierno plural, recuperar la concordia civilizatoria o civil del país en un proyecto democrático incluyente, tanto en sentido político, ideológico como económico. En fin, tú sabes muy bien que una campaña se va calentando en el proceso mismo, ¿no? Y eso depende mucho de las estrategias publicitarias, propaganda. Por eso yo pienso que hay que medir bien los tiempos, ¿no? Este es un momento, por lo menos para el sector para la oposición, es que tiene que montarse una política de unidad con el método más legitimador posible. El primer método legitimador, el que se está ensayando, que es que la gente decida, ¿no? Un proceso electoral interno. Pero repito, esto no es un proceso ya, no es una carrera presidencial. El que esté confundiendo esto con la carrera presidencial creo que comete un error, porque el mensaje para ser candidato unitario no exactamente coincide con el mensaje que un candidato o candidata presidencial tiene que mandar, ¿no? Entonces, por eso yo recomendaría a los precandidatos, candidatos que están optando a la candidatura unitaria, evitar temas polémicos, que se tenga una visión del país compartida, que la gente sienta o genere confianza en la gente de que realmente se está trabajando con sensatez y seriedad, en fin, lograr legitimidad, ¿no?
para ser candidato, y entonces sí arrancar la campaña presidencial. Ahí sí hay que tener claro qué le vamos a ofrecer al país y cuál va a ser la estrategia para confrontar, o sea, la publicidad, la propaganda y la candidatura oficialista, ¿no? Gigantesco de la población venezolana que se ve como ajeno a todo esto. Por favor, más alto, Juan Carlos. A ese mundo, ¿me escucha, doctor? Sí, ahora mejor, ¿ves? Mejoraste el tono. A ese 65% de venezolanos que ven con escepticismo este tema, ¿qué les diría a usted? Porque muchos de ellos están sobreviviendo y dicen, los políticos no me van a resolver mi problema, me lo tengo que resolver yo. ¿Qué les diría el profesor Ángel Lombardi? Bueno, mira, ese estado de ánimo lo conocemos, nos lo venimos arrastrando en los últimos 20 y tantos años, ¿no? Especialmente en los últimos 10 años. Gente que se sigue yendo, gente en el exterior, todos tenemos un familiar o varios afuera, el día a día no está fácil para la mayoría. Bueno, es natural que hay una especie de desconfianza, ¿no? Pero tú sabes que ese es un fenómeno bastante frecuente en cualquier país y en cualquier democracia. Por ejemplo, en democracias más avanzadas, en términos de estabilidad y antigüedad, la movilización electoral definitiva no llega muchas veces al 60% de movilización de la población, incluyendo todos los candidatos, ¿no? En el caso norteamericano, una elección presidencial nunca sobrepasa, o sea, muy raramente sobrepasa el 60% de participación ciudadana, ¿no? Así, en Francia, en Italia, en España se están eligiendo presidentes o primeros ministros con porcentajes bastante bajos, ¿no? Que no llegan al 50%. O sea que es un fenómeno primero mundial. O sea, el descrédito de la política y el descrédito de los políticos, ¿no? Y en el caso venezolano, pues tenemos nuestra cuarta parte. Yo lo que le diría a estas personas, que no podemos abandonarnos, no podemos nosotros pensar que Venezuela se va a suicidar, que no tiene remedio, que el oficialismo es eterno. Yo diría que hay que canalizar nuestras inquietudes de manera sensata, política, acercarnos a un partido si simpatizamos con él, formar grupos si tenemos la capacidad de organizarnos y creemos en eso, y si no, simplemente con el voto ciudadano cuando nos toque participar dentro de una visión positiva, optimista del país, sin lugar a duda. Eso es muy importante. Profesor, usted viene de origen italiano. Yo quisiera que usted nos diera una visión de cómo lograron sus familiares italianos sobrevivir a esa inmensa crisis que vivió Italia, sobre todo la posguerra, porque aquí hay cambios en el país. Por ejemplo, en este momento tenemos una educación primaria y media precaria y universitaria a veces más precaria todavía. El tema laboral, el tema empleo es dramático. Yo no sé si era igual allá cuando la posguerra italiana, pero yo quisiera, digamos, que usted rememorara un poco esa experiencia, pero porque yo todos los días a mi hija le digo, hija, estudia algo que te sea útil para trabajar, porque a veces te pones a estudiar algo que no te permite conseguir ingresos cuando vas realmente al campo de trabajo, o cómo capacitarte para algo que realmente permita montarte en la ola del trabajo. Yo quisiera hablar de estos temas porque usted ha sido educador toda su vida, no solamente gerente educativo, usted ha sido educador y sé que nos puede dar alguna orientación sobre este drama del cual se habla poco, pero que lo vive todas las familias venezolanas que tienen hijos estudiando. O en un momento con el profesor Lombardi. Evelyn, ¿cómo cierra el segmento? Bueno, vamos